Hemos estado en el edificio. Dicen que no son la casa acondicionada. Pero que esto es por fuera, que lo que importa es por dentro, que nosotros estamos muy informadas y sabemos cómo funciona. Claro, pero nos han enseñado una de las casas, son 30 metros, una habitación nada más, para 3 personas. Y hay uno, dos o tres personas que están ahí porque están con... Yo, Tamara, yo no quiero conflicto. Yo no puedo cambiar. Yo he hablado con más de 10, 15 personas. Pero claro, yo es la tercera vez que estoy aquí y todavía no he escuchado una opinión buena de ti. Vale, me da igual, pero porque le preguntáis a las mismas personas. O sea, las no, yo te puedo asegurar. se mantienen al margen porque saben cómo soy y lo respetan. O sea, ¿sabes lo que es el respeto? Yo creo que sí, en este momento estoy respetando. Tú me estás preguntando, no a ti porque entonces no te contestas. Ahora, gente que falta el respeto que hago yo. Y durante todo un día nosotros estuvimos persiguiendo a Tamara. Salió alrededor de las 4 o 5 de la tarde de su casa después de estar toda la mañana allí. Salió, tiró la basura y se dedicó poco más que a hacer un rally por arco de la frontera para seguirle el ritmo. Lo que hizo fue parar para comprar un sándwich y un refrigerio, volvió a su casa y se sentó en un banco que hay entre los dos portales. En la más de media hora o 45 minutos que estuvo allí comiendo, prácticamente ningún vecino la saludó, prácticamente no, solo uno se acercó a ella. Tamara, quien fuera cuñada de José Fernando y hermana directa de la fallecida Michu, vuelve a estar en el foco de atención pública debido a un reciente reportaje emitido por el programa Fiesta, donde se expone una serie de hechos que contradicen radicalmente la imagen que ella misma ha tratado de proyectar en los medios de comunicación. La pieza audiovisual, basada en una investigación detallada, revela aspectos de su vida cotidiana que cuestionan su implicación en el cuidado de su sobrina, así como la veracidad de su relato sobre las supuestas obligaciones laborales que, según ella, le impedirían asumir dicha responsabilidad. El seguimiento que el equipo de reporteros realizó durante varias jornadas muestra a Tamara desarrollando actividades que, lejos de reflejar una rutina laboral intensa, más bien denotan desocupación y una preocupante desconexión con la menor. Se la ve recorriendo las calles de su barrio en coche sin una finalidad clara, realizando pequeñas compras, comiendo sola en bancos públicos y pasando horas enteras sin mayor propósito. Lo más llamativo es que en ningún momento aparece en compañía de su sobrina, a pesar de que en distintas intervenciones públicas ha sostenido que su agenda diaria le impide ocuparse de ella. La contradicción entre lo que dice y lo que muestra su comportamiento diario ha encendido las alarmas. Durante uno de los días de seguimiento, las cámaras captaron cómo Tamara salía de su domicilio pasadas las 4 de la tarde, tras haber permanecido toda la mañana sin realizar ninguna actividad visible. Llevaba una bolsa de basura que dejó en un contenedor cercano, y acto seguido se subió a su vehículo para comenzar un recorrido errático por diversas calles de Arcos de la Frontera. En varios momentos fue vista conduciendo a velocidades superiores a las permitidas, lo cual no solo representa una infracción legal, sino que también evidencia una conducta temeraria e irresponsable. Se detuvo en una tienda, compró un refrigerio y un bocadillo, y luego se sentó en un banco a comer sola. Estuvo allí entre 30 y 45 minutos, durante los cuales casi ningún vecino se acercó a saludarla, salvo una persona que entabló una breve conversación. Este detalle, aparentemente insignificante, fue interpretado por los periodistas como una señal de cierto aislamiento social y escasa integración en el entorno. Este comportamiento choca frontalmente con el argumento que Tamara ha repetido en varias ocasiones ante la prensa, que no podía hacerse cargo de su sobrina porque estaba absolutamente absorbida por su trabajo. La realidad documentada demuestra que, lejos de estar desbordada por obligaciones, dispone de una considerable cantidad de tiempo libre que, sin embargo, no destina a compartir con la menor. Esta incongruencia ha provocado una oleada de críticas, entre ellas las de Gloria Camila, quien, visiblemente molesta, manifestó en el plató del programa su incomprensión ante lo que considera una actitud despreocupada y carente de empatía. ¿Cómo puede decir que está trabajando todo el día si lo único que hace es dar vueltas y sentarse sola a comer en la calle?, se preguntó con ironía y tristeza. La investigación no se limitó solo a seguir los pasos de Tamara. También se adentró en las condiciones habitacionales de los familiares con los que actualmente convive la menor, poniendo en evidencia un escenario de precariedad notable. Se visitaron viviendas de apenas 30 metros cuadrados donde, según los vecinos, se alojan varias personas en una sola habitación, sin ventilación adecuada y con temperaturas extremas en el interior. Las imágenes muestran ventiladores en lugares estratégicos y la clara ausencia de comodidades mínimas. Este entorno, aunque no puede ser juzgado únicamente desde la óptica económica, sí plantea serias dudas sobre la calidad de vida que puede tener allí una niña en proceso de duelo por la pérdida de su madre. En un intento de obtener respuestas directas, una reportera del programa confrontó a Tamara en plena calle.
Ella, lejos de asumir responsabilidades, se mostró molesta con el equipo periodístico y sostuvo que las críticas provenían siempre de las mismas personas. Afirmó que quienes realmente la conocen la respetan y no hablan mal de ella, negando la validez de los numerosos testimonios recogidos por el programa, que describen un comportamiento negligente, desinteresado y, en algunos casos, conflictivo. No puedo hacer nada por cambiar lo que digan los demás. Yo sé quién soy y punto, declaró visiblemente incómoda. La periodista le recordó que ya había estado allí en varias ocasiones, y que ninguna había recibido comentarios positivos sobre ella, a lo que Tamara respondió con evasivas, acusando al equipo de preguntar siempre a las mismas fuentes. El contenido del reportaje fue tan contundente que incluso generó una reacción airada por parte de Gloria Camila hacia el colaborador Saúl Ortiz, a quien acusó de defender posturas moralmente insostenibles. Recordó con indignación que este mismo periodista había firmado en el pasado un artículo en el que justificaba que Rocío Carrasco no mantuviera contacto con su hijo David, argumentando que lo hacía para no perturbar su estabilidad emocional. Esto ya no es solo una falta de principios. Es que directamente no hay forma de justificarlo, afirmó Gloria Camila, visiblemente alterada. Lejos de concluir, la polémica en torno a Tamara continúa creciendo como una bola de nieve que avanza con fuerza, alimentada por nuevas revelaciones que arrojan una luz inquietante sobre su forma de vida y, sobre todo, sobre su papel como referente adulto en el entorno de una menor en situación de extrema vulnerabilidad. Las últimas informaciones difundidas por el programa Fiesta han ampliado la magnitud del escándalo al exponer, con pruebas y testimonios de primera mano, que Tamara no participa activamente en las labores domésticas más elementales. Según diversas personas que han convivido con ella, su implicación dentro del hogar es prácticamente nula. No cocina, no limpia, no colabora en la organización ni en el mantenimiento mínimo del espacio que habita. Es decir, se comporta como una figura ausente dentro del entorno más inmediato, incapaz, o tal vez simplemente no dispuesta, a asumir las responsabilidades básicas que cualquier adulto adquiere al compartir un espacio común, y mucho más aún cuando en ese entorno existe una menor que requiere atención constante, estabilidad emocional y presencia comprometida. Estos testimonios, lejos de parecer exagerados o puntuales, coinciden en la descripción de una rutina marcada por la apatía y el desinterés. Se habla de una Tamara que pasa largas horas encerrada en su habitación o deambulando sin rumbo por el barrio, mientras las tareas más simples del día a día son realizadas por otras personas. Esta conducta no solo resulta llamativa por lo que implica en términos prácticos, la sobrecarga de quienes sí cumplen con esas funciones en casa, sino que también revela una actitud profundamente desconectada de la vida doméstica, una desvinculación emocional de lo que representa cuidar, mantener, estar presente. Y lo preocupante no es solo la ausencia física en determinadas tareas, sino la ausencia simbólica, el vacío de compromiso, la indiferencia generalizada hacia las necesidades del hogar. Un hogar que, además, debería ser el núcleo desde el cual se construye un espacio seguro para una niña que acaba de perder a su madre y que necesita, más que nunca, referentes sólidos, cercanos y confiables. Las imágenes recogidas por el equipo de investigación son demoledoras en ese sentido. Muestran a una mujer que no trabaja, que no está ocupada con ninguna obligación visible, y sin embargo vive bajo el relato constante de que su falta de implicación con su sobrina se debe a sus supuestas exigencias laborales. Se la ve saliendo de casa a media tarde tras pasar la mañana sin realizar actividad alguna, tirando una bolsa de basura y subiendo a su coche para recorrer las calles de Arcos de la Frontera en un itinerario que no parece tener destino concreto. A lo largo de su trayecto se detiene brevemente en una tienda, compra un refrigerio y un sándwich, y posteriormente se sienta sola en un banco público durante casi una hora, sin que nadie, salvo una persona, se acerque a saludarla. La imagen no es solo la de la soledad, sino también la de la inactividad, del tiempo vacío, del desinterés generalizado hacia lo que debería ser su mayor prioridad. El bienestar de una menor que lleva su misma sangre y que, por edad y circunstancias, debería contar con su compañía, su guía y su consuelo. La descripción de su día a día refuerza la sensación de que estamos ante una figura adulta completamente desarticulada de cualquier rol de cuidado. La falta de implicación no se limita a lo emocional, sino que se extiende a lo logístico, lo práctico y lo esencial. No participa en la preparación de alimentos, no colabora en la limpieza, no gestiona nada que tenga que ver con la organización del hogar. Lo más alarmante es que esta inacción ocurre en paralelo al discurso que ella misma ha repetido en medios, entrevistas y conversaciones privadas, que no puede encargarse de su sobrina porque está trabajando demasiado. Esa afirmación, bajo la luz de las pruebas presentadas, se desmorona como un castillo de naipes y revela una mentira consciente, deliberada y profundamente irresponsable. Mentir sobre el motivo por el cual no se cuida a una menor es, por sí solo, un acto que pone en duda la idoneidad de cualquier adulto para ejercer la tutela legal o emocional sobre un niño.
Y cuando uno cree que el caso no puede empeorar, surge un nuevo elemento que eleva el nivel de preocupación a cotas muy superiores. La noticia de un presunto tiroteo ocurrido en las inmediaciones del entorno donde reside la familia materna de la menor, precisamente el lugar donde esta niña está siendo criada actualmente. La gravedad del asunto no puede subestimarse. Ya no se trata únicamente de negligencia personal o abandono afectivo. Estamos hablando de una posible amenaza directa a la integridad física de la menor. Un tiroteo no es un hecho anecdótico ni algo que pueda tratarse como un elemento pasajero del entorno. Es una manifestación clara de inseguridad, de violencia, de riesgo real. Si ese lugar no garantiza las condiciones mínimas de protección y tranquilidad para una menor, entonces las autoridades, los servicios sociales y todas las partes implicadas tienen la obligación moral y legal de intervenir, de investigar, de actuar. Una de las colaboradoras del programa verbalizó lo que muchos espectadores y analistas ya intuían. Si realmente estamos considerando dejar a Rocío en un lugar donde hay tiroteos, eso debe revisarse de inmediato. No podemos hablar de un entorno adecuado, ni mucho menos seguro. La frase, que resonó con fuerza en el plató, no solo expresó una opinión personal, sino que canalizó una inquietud colectiva. Porque la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo es posible que, con todos estos indicios, no se hayan tomado medidas contundentes para garantizar que la niña esté en un espacio seguro, cuidado y protegido? Así, el caso de Tamara ha dejado de ser un simple conflicto familiar para convertirse en un drama social y humano de gran calado. Lo que está en juego ya no es la imagen pública de una mujer ni la opinión que otros tengan sobre ella. Lo que está verdaderamente en juego es la vida y el futuro de una niña que acaba de perder a su madre, que necesita estabilidad, afecto y seguridad, y que se encuentra en un entorno marcado por la desorganización, el abandono emocional, la pobreza estructural y posiblemente la violencia. En este contexto, cada mentira contada, cada excusa esgrimida, cada día perdido es una nueva forma de daño, una nueva forma de negligencia. Mientras tanto, la sociedad observa, los medios recogen cada detalle y el debate público se intensifica. Porque este no es un caso más. Es el espejo de una realidad incómoda donde los adultos fallan, donde las estructuras no protegen lo suficiente y donde, a menudo, los niños quedan atrapados en medio de la desidia, el conflicto y la irresponsabilidad. La esperanza es que, más allá del ruido mediático, más allá del espectáculo y de las peleas en los platós, alguien actúe. Que se imponga el criterio profesional, que hable la justicia, que intervenga la razón. Que alguien, por fin, piense en lo más importante. En ella, en la niña, en Rocío, que solo necesita lo que cualquier menor merece por derecho. Una vida digna, en paz y con personas que de verdad quieran y sepan cuidar de ella. Desde muy temprano, Tamara aparece en escena con una actitud desconectada del entorno, completamente abstraída en la pantalla de su móvil, caminando sin rumbo aparente, sin dirigirle la palabra a nadie, como si el mundo a su alrededor no existiera. Su figura solitaria, desplazándose sin destino claro, transmite una sensación de abandono emocional. Finalmente se detiene, pone fin a una conversación telefónica que parece ser lo único que la vincula con alguien, y se deja caer sobre un banco de la vía pública. Su almuerzo no va más allá de un simple bocadillo, lo cual ya da pistas de la precariedad en la que transcurre su día a día. A su lado se sienta un residente del vecindario, el único ser humano que, durante toda la mañana, parece notar su presencia. No hay más interacción. Nada más ocurre. No acude a ningún otro lugar, no muestra ninguna otra ocupación. Su jornada, en esencia, ha concluido antes de haber comenzado. Este panorama desolador es solo una de las muchas aristas que deja en evidencia la situación de Tamara, cuya vida, lejos de lo que muchos creen por su exposición mediática, parece sumida en la apatía, el aislamiento y una profunda desconexión tanto con su entorno como con las responsabilidades básicas que se esperarían de una persona adulta, mucho más aún de alguien que ha manifestado intenciones de asumir el cuidado de una menor. A esto se añade un aspecto aún más preocupante que ha salido a la luz en los debates televisivos recientes: la delicada situación del barrio en el que reside la familia de Michu. Se llegó incluso a mencionar un posible episodio violento con armas de fuego en las inmediaciones. La gravedad de este dato no es menor si consideramos que se está discutiendo la posibilidad de que Rocío, una niña, quede bajo el amparo de ese mismo entorno. Una de las colaboradoras del programa no dudó en manifestar su alarma ante semejante posibilidad, subrayando que, de ser cierto, habría que replantearse con urgencia la idoneidad de ese contexto como espacio seguro y estable para una menor. El asunto, que en un principio parecía una disputa familiar más, ha escalado hasta convertirse en una cuestión de enorme calado, donde se entrecruzan temas tan delicados como la custodia legal de una niña, la coherencia entre lo que se dice en los platós y lo que se demuestra en la vida cotidiana, y la verdadera capacidad de ciertos adultos de responder con madurez y responsabilidad ante una situación tan compleja.
El contraste entre el relato que Tamara construye en televisión y la realidad captada por los seguimientos mediáticos a lo largo de más de 12 horas diarias es brutal. No se la ve desempeñando ninguna actividad concreta, no trabaja, no se involucra en tareas del hogar, no atiende a su hija, según testimonios que han convivido con ella. Y su día parece reducirse a desplazamientos sin objetivo claro y a comer en soledad. Lo más desconcertante, sin embargo, no es tanto su estilo de vida errático y desestructurado, sino el hecho de que existan voces en los medios que no solo justifican estas actitudes, sino que las aplauden. Algunos colaboradores, lejos de cuestionar los hechos, parecen interesados en convertir a Tamara en una fuente constante de contenido televisivo, a costa del sufrimiento ajeno. Incluso se llegó a escuchar que deberíamos agradecerle por ofrecer material que mantiene viva la narrativa mediática sobre esta familia. ¿Hasta qué punto hemos perdido el criterio moral? Porque lo que realmente está ocurriendo es que una mujer, presuntamente desvinculada de toda forma de vida estructurada y con un historial de conflictos personales y familiares bastante extenso, está siendo posicionada como un personaje central en una historia que tiene como telón de fondo el bienestar de una menor. Y eso, por mucho que se intente disfrazar, es inadmisible. En este panorama tan turbio, sobresale la figura de Gloria Camila, quien no solo tiene que soportar la carga emocional de convivir con una situación familiar extremadamente compleja, marcada por la enfermedad de su hermano José Fernando y el historial mediático de su entorno más cercano, sino que además tiene que escuchar acusaciones infundadas por parte de personas cercanas a Michu, como aquella intervención de un supuesto amigo íntimo que la señaló públicamente de haber llevado a su hermano sucio al tanatorio. Una acusación no solo gratuita, sino absolutamente carente de sentido común. ¿De verdad alguien puede pensar que Gloria tiene que hacerse responsable de lavar la ropa de su hermano adulto? Y peor aún, ¿cómo se puede permitir que se mancille la imagen de una persona enferma, incapaz de defenderse, con tal ligereza? El nivel de manipulación al que estamos asistiendo ha alcanzado proporciones tan delirantes que cuesta creer que aún haya quienes sigan dándole espacio, atención e incluso credibilidad. Nos encontramos ante un caso en el que la construcción artificial de una imagen pública ha desplazado por completo cualquier rastro de verdad o decencia, y donde lo que prima no es el bienestar de las personas implicadas, especialmente el de una menor, sino la conveniencia mediática de una narrativa que cada día se aleja más de la realidad y se adentra en terrenos peligrosamente enfermizos. Tamara, con una capacidad asombrosa para proyectar una versión de sí misma cuidadosamente fabricada, ha logrado instaurar en ciertos espacios televisivos y en redes sociales la idea de que se encuentra en uno de los momentos más estables y exitosos de su vida, presumiendo de trabajar en televisión y de contar con ingresos considerables, como si su posición profesional fuese sinónimo de triunfo personal y solvencia moral. Sin embargo, basta con rascar un poco esa fachada para que la pintura dorada empiece a resquebrajarse y deje al descubierto una realidad mucho más turbia, plagada de contradicciones, carencias estructurales y episodios inquietantes que deberían hacernos reflexionar seriamente sobre a quién se le concede visibilidad y por qué. Es difícil ignorar lo grotesco que resulta el contraste entre la imagen que intenta proyectar y los hechos que se van conociendo, día tras día, a través de testimonios, imágenes, comportamientos y contextos que desmienten de forma rotunda la versión oficial que Tamara se esfuerza en sostener. Uno de los episodios más insólitos, y al mismo tiempo revelador, es el que asegura que Tamara, tras sus apariciones en televisión, recoge la comida sobrante de la sala VIP de un plató para llevársela a casa. Esta escena, que a primera vista puede parecer anecdótica o incluso banal, contiene una simbología inquietante: la disonancia entre la ostentación verbal y la precariedad conductual. Porque no se trata de juzgar moralmente a quien, por necesidad, toma medidas como esa, sino de subrayar que quien se proclama en la cúspide de su carrera y con estabilidad económica, difícilmente tendría que recurrir a prácticas que, en la práctica, revelan una situación de vulnerabilidad incompatible con el relato que pretende imponer. Esta clase de incongruencias son constantes en torno a la figura de Tamara, cuya capacidad para crear un personaje mediático con tintes heroicos no deja de chocar contra los datos concretos que aparecen cada vez con mayor frecuencia. Pero si bien estos aspectos ya resultan lo suficientemente perturbadores, lo verdaderamente grave aparece cuando nos adentramos en el terreno de los testimonios personales, de aquellas personas que han convivido con ella en su entorno más íntimo y que, lejos de sumarse al coro de aduladores mediáticos, han decidido hablar con honestidad sobre lo que han vivido. Exparejas, personas cercanas, antiguos convivientes, muchos han empezado a dar la cara, probablemente hartos de ver cómo se banaliza una realidad que ellos conocen bien y que, según sus relatos, dista mucho de la que se presenta ante el público. Describen episodios marcados por el control, los celos enfermizos, la manipulación emocional e incluso la violencia directa. Uno de ellos ha llegado a relatar que Tamara lo encerró en su casa, negándole la posibilidad de salir, en un acto que roza lo delictivo y que pone en evidencia la fragilidad mental de quien es capaz de llevar a cabo una acción semejante.
Otros testimonios van en la misma línea: gritos constantes, discusiones desproporcionadas, actitudes agresivas, humillaciones e incluso comportamientos seductores con amigos cercanos como forma de castigo emocional o de provocación deliberada. Este tipo de acciones, lejos de poder considerarse simples excentricidades, configuran un patrón profundamente inestable que debería ser motivo de seria preocupación, especialmente si hablamos de alguien que reclama no solo la custodia de una menor, sino también autoridad moral y reconocimiento público. La cuestión se agrava cuando uno observa las condiciones materiales y sociales en las que vive Tamara actualmente. Las imágenes recientes del edificio en el que reside no hacen sino confirmar la distancia entre el personaje que intenta sostener y la mujer real que habita ese espacio. Hablamos de un lugar visiblemente deteriorado, con paredes cubiertas de grafitis obscenos, referencias directas a la prostitución, rincones abandonados, suciedad acumulada y un ambiente general de inseguridad estructural. No es solo que se trate de una vivienda humilde, lo cual, por supuesto, no debería ser motivo de estigmatización en ningún caso, sino que el entorno en su conjunto no parece garantizar condiciones mínimas de seguridad ni salubridad para una niña que está creciendo en medio de ese contexto. Y lo más inquietante es que, pese a vivir en ese ambiente, Tamara continúa alardeando públicamente de una estabilidad económica que no se traduce en mejoras objetivas para su hija ni para su sobrina, ambas expuestas a una situación que, lejos de ser adecuada, podría considerarse perjudicial para su desarrollo físico, emocional y psicológico. Lo que se está construyendo en torno a este caso es, ni más ni menos, un espectáculo de proporciones grotescas. Se ha convertido en una tragicomedia mediática en la que la mentira y la exageración se entremezclan con episodios de violencia, dolor y negligencia que deberían ser abordados con seriedad y responsabilidad. Sin embargo, en lugar de analizar la situación con la gravedad que merece, se ha optado por transformar esta historia en contenido, en entretenimiento, en un producto más de la maquinaria televisiva que alimenta su audiencia con la miseria ajena. Y en medio de ese circo, quienes realmente padecen las consecuencias quedan silenciados, arrinconados, utilizados como piezas de un juego cruel en el que su bienestar importa menos que el impacto del titular o el índice de audiencia. Afortunadamente, no todos han caído en ese juego. Gloria, a pesar de la presión mediática y los ataques sistemáticos que ha recibido, ha logrado mantener una posición coherente, firme y valiente. Su capacidad para responder sin perder la compostura, para desmontar las acusaciones infames con argumentos y hechos, y para proteger a los suyos sin caer en la provocación constante, es digna de reconocimiento. Uno de los momentos más significativos ha sido su respuesta pública a la acusación de haber llevado a su hermano sucio al tanatorio, una afirmación no solo absurda, sino también cruel, gratuita y profundamente deshumanizante. Gloria no solo negó con contundencia esa acusación, sino que lo hizo con la serenidad que solo puede tener quien sabe que dice la verdad. En un contexto donde el escándalo y la mentira parecen tener más peso que la evidencia y la cordura, su intervención supuso un soplo de integridad que muchos espectadores agradecieron. Y es que el caso de Tamara ha sobrepasado ya cualquier límite de lo aceptable. No estamos ante un simple conflicto familiar o una disputa legal. Estamos ante un caso paradigmático de cómo el sistema mediático puede convertirse en cómplice de la distorsión, de cómo la televisión puede elevar a figuras cuya única coherencia es la contradicción, y de cómo el dolor real, el de los familiares, el de los menores, el de quienes han sufrido en silencio, puede ser reducido a mero espectáculo. La pregunta que flota en el ambiente es tan evidente como incómoda. ¿Hasta qué punto vamos a seguir permitiendo que ciertas personas utilicen los medios para construir realidades paralelas, falsear su vida, atacar sin consecuencias y reclamar espacios de poder emocional o legal que no les corresponden? Porque si algo ha quedado claro en todo este proceso es que la verdad ha sido atropellada en más de una ocasión, y que las víctimas de esa maquinaria no siempre tienen voz ni defensa. En última instancia, lo que debería preocuparnos no es solo lo que Tamara dice o hace, sino el sistema que permite, y a veces aplaude, que personajes como ella encuentren eco en los medios, protagonismo en los platós y respaldo en determinadas esferas públicas. Porque cuando el sensacionalismo sustituye al criterio, cuando la compasión se ve eclipsada por el morbo, y cuando la mentira se premia con minutos de pantalla, todos perdemos. Perdemos como espectadores, como ciudadanos, como sociedad. Y, lo más importante, pierde una menor que merece crecer en un entorno sano, estable, digno y alejado de esta vorágine autodestructiva. El silencio ya no puede ser una opción. La complicidad, menos aún. Ha llegado el momento de hablar con claridad, de exigir responsabilidad y de recuperar el valor de la verdad por encima del espectáculo.